al no existir apenas autonomía psíquica, existir una dependencia de lo que es el guía, se concentra menos el perro y por lo tanto su rendimiento perceptivo, olfativo, también es bastante inferior respecto a lo que se necesita en muchos casos para detectar la persona con vida sepultada. Ante ello, abordé un total de 12 años de ardua labor de investigación e innovación hasta lograr crear el método Arcón. ¿Qué es el método Arcón? Un sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda y detección que además lleva implícito sus propias pruebas de homologación para intervención, que son las más exigentes que existen en el mundo, porque son las que reflejan de una forma totalmente fiel la circunstancia, la situación que se da en las operaciones reales. ¿Qué conseguí cuando ya nació el 23 de octubre del 94? Pues alcanzar aquellos objetivos que me planteé de optimizar, maximizar durante la operación de búsqueda y detección del perro los niveles de autonomía psíquica y motivación. Esa autonomía psíquica es máxima y por lo tanto, al no depender del guía en absoluto, al no interferir, al no direccionarlo, puede concentrarse hasta el nivel máximo. Por otro lado, la motivación, que es el interés que va a tener el ejemplar, también llega a maximizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejemplar va a estar realizando búsquedas, incluso frente a una alta durabilidad en el tiempo, durante días, que sucede un desastre, por ejemplo, donde hay que intervenir en infinidad de derrumbamientos, y también ante la alta adversidad, adversidad visual, odorífera, de todo tipo, que se presentan en el desastre. Sin embargo, el simple condicionamiento operante no solamente es insuficiente para que mantenga esa motivación el perro, ese combustible desarrollándose búsqueda, es efímero, pero es que además es tremendamente frágil respecto a esa adversidad. Ruidos estrepitosos, lo que es olores agresivos que existen en el área del desastre, etcétera. Son 7 técnicas conductuales innovadoras que, debido a su efectividad, han incrementado sustancialmente en diferentes ámbitos la preservación y el salvamento de vida, no solamente humanas, sino también animales y vegetales. Y antes de hablar de estas técnicas que ustedes utilizan, explíquenos ¿cuánto tiempo le tomó perfeccionar este método? Usted mencionaba que en el año 94 pues inicia como tal, pero ¿cuánto tiempo le toma perfeccionarlo? Fueron 12 años. 12 años porque quería llegar a los niveles máximos de efectividad. Conseguí lograrlo por fin el 23 de octubre de 1994, donde en una experimentación de alta envergadura creada por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, se reproducen unas situaciones extremas de adversidad. En cuanto al olor, una gran capa de pollo en proceso de putrefacción, en un amplio sótano de miles de metros cuadrados, donde además existía un ruido estrepitoso por percutores taladradores, y a pesar de toda esta adversidad visual, odorífera, el ejemplar, con niveles máximos de autonomía, motivación, consecuente concentración y rendimiento perceptivo olfativo, llega a percibir, a discriminar y a localizar la persona que está con vida sepultada. Hay que tener en cuenta que es imprescindible, que de poco o nada sirve el olfato del perro si no está altamente concentrado. Y una de las características del método Arcón es la unicidad, es la única vía para que exista esta concentración sostenida e intensa. También, lógicamente, se ha constatado su reproducibilidad y transferibilidad. Es el único medio de búsqueda y detección hablado científicamente que ha sido galardonado por las Naciones Unidas, prestigiosas universidades, gobiernos, etcétera, por los resultados. Debemos considerar que los responsables de emergencia tienen un deber fundamental, no una opción, no una posibilidad, sino un deber fundamental de que la ciudadanía tenga el medio
más efectivo posible. Y para ello deben centrarse, como ha sucedido en diferentes países, en comprobar en simulaciones rigurosas y en operaciones reales, verificar qué es lo que está dando resultados probados de mayor efectividad. Eso es lo que viene sucediendo desde que nació el método Arcón el 23 de octubre del 94, durante 3 décadas, de forma ininterrumpida, en el 100% de simulacros realizados y las operaciones reales frente a terremotos, explosiones y otros ámbitos como explosivos, minas antipersonales o, por ejemplo, incluso en biodetección, detección de COVID, con un resultado de 100% científicamente constatado. Muchas de las personas muy seguramente pues no se familiarizan mucho con el término porque también no se habla en el lenguaje popular, pero usted nos ha dado un poco de la seña en cómo se utiliza. Explíquenos, este método puede ser usado en deslizamientos de tierra, se puede en algún evento natural, cuando una persona termina sepultada. ¿Cómo puede ser utilizado? Explíquenos, al menos aquí en Ecuador, y por qué es necesario en Ecuador. Efectivamente. Podemos ver en la web oficial del método Arcón, metodoarcón.org, pruebas audiovisuales oficiales de lo que ha ocurrido en los siniestros, en los desastres, desde que empezó a intervenir el desastre en 1999. Podemos ver documentos oficiales gubernamentales que acreditan también esta superioridad, esta singularidad en cuanto a efectividad del método Arcón sobre, con gran diferencia, los instrumentos artificiales más avanzados y lo que es la simple aplicación del condicionamiento operante, que es el otro medio de búsqueda respecto a ejemplares caninos que se utiliza en el mundo. Solamente hay condicionamiento operante y lo que es el método Arcón. El método Arcón, ¿por qué es importante en Ecuador? Ecuador, al igual que otros países, se encuentra en el área con mayor riesgo sísmico del planeta. Es lo que se denomina el cinturón circunpacífico o anillo de fuego. Por tanto, el riesgo sísmico es muy alto. También de deslizamiento de tierra, puede ocurrir en cualquier momento fallos estructurales, cualquier explosión que genere también el derrumbamiento de un edificio atrapando personas. Si no existe un medio efectivo, realmente efectivo, frente a esa mínima emisión de olor de la expiración de las personas, no se va a llevar a efecto. En casi la totalidad de los casos el salvamento. Van a fallecer por diferentes causas clínicas o descuartizadas por las máquinas excavadoras. Como por ejemplo, acreditaron 3 bomberos del Carmen en un seminario tras el terremoto que hubo en Ecuador, que los ejemplares ellos veían visiblemente sin concentración, sin realizar una búsqueda centrada, informaron que no había nadie sepultado y la máquina excavadora le arrancó el brazo a la persona que se encontraba sepultada con vida. Esto no es un caso aislado, eso ocurre en otros países y en muchos casos será ignorado y es fácil de comprobar simplemente en las simulaciones. ¿Qué sucede? El ejemplar, al estar más concentrado, al optimizar su concentración, su rendimiento perceptivo olfativo es máximo. ¿Por qué esto de la concentración? Porque al estar más concentrado se bloquea todos los estímulos que interfieren, de tipo auditivo, visual, odorífero. También se activan más los datos que él tiene en la memoria útiles para esa búsqueda de detección y esa estrategia de búsqueda. La captación olfativa y la discriminación es también mucho mayor. De ahí la gran importancia de la concentración, que vuelvo a repetir, viene generada por la optimización de esa autonomía psíquica y esa motivación. Se requiere en el aprendizaje un mínimo de 800 horas para conocer lo que es la dinámica funcional de lo que es el método Arcón. Es bastante complejo. Ocurre en la sociedad lo que yo denomino el efecto apariencia. ¿Qué es esto del efecto apariencia? Vemos perros de raza con unos arneses, podemos ver cientos de perros que van a un desastre. Pero ¿qué ocurre? Depende de la raza, depende de que tenga una certificación muy importante para que pueda intervenir en siniestro.
depende de esos arneses tan vistosos, o de la uniformidad, o de la importancia de la institución que lleven estos ejemplares, en absoluto. Depende de esa programación que se haya introducido en el cerebro del perro. ¿Qué ocurre? Bueno, yo desde pequeño me dediqué de forma innata a lo que es el estudio de la conducta animal en diferentes especies. Ya desde muy niño pues realizaba trabajo de investigación en la medida que me era posible y de análisis, y sabía que el objetivo era profundizar, navegar, bucear en lo que es la cognición canina, los procesos cognitivos de interacción, de reactividad que existen en el perro a la hora de detectar. Vuelvo a repetir, de poco o nada sirve el olfato del perro si no se experimenta un nivel de concentración intenso y sostenido. Y esto, señores, es extremadamente difícil. Y el condicionamiento operante científicamente, técnicamente, es imposible que lo genere. Sí, de una forma puntual, sí va a detectar el perro cuando hay una cierta dosis de olor, pero desgraciadamente, cuando está minimizado hasta el extremo, como ocurre en una gran parte, la mayoría de las ocasiones, en los casos reales, no detecta ese mismo ejemplar, si está formado con el método Arcón, debido a esta optimización de parámetros, sí va a localizar. Pongo un ejemplo. Turquía, 1999, un ejemplo de infinidad de casos en lo que ha sucedido. Estaba descartada la supervivencia sepultada ya por ejemplares denominado sistema tradicional, condicionamiento operante, en un derrumbe. En cuestión de segundos, los perros señalizan y se encontraba un joven turco, Nurallah Sentiva, bajo 4 plantas, encriptado en una masa de hormigón de gran espesor. Pero las moléculas olorosas, obviamente, sí salían. Pero aquel ejemplar que no está extremadamente concentrado, motivado, con esa autonomía psíquica que favorece la concentración, que es imprescindible, no detecta. Los ejemplares método Arcón vienen detectando en gran cantidad de casos donde previamente se ha descartado la supervivencia de vida. ¿Qué sucede? No se puede reprochar porque es lo que se tiene, como en todos los ámbitos del conocimiento, las unidades con el sistema tradicional. Pero sí es grave que si conocen la existencia, pueden verificar el método Arcón, que por cierto se transmite de forma totalmente humanitaria, gratuita, porque yo desde que abordé las investigaciones lo que pretendía era incrementar el salvamento de vida, y esa es mi compensación infinita. Entonces sí deben de verificar, como a veces comento, como por ejemplo en la aeronáutica, si han llegado nuevos elementos respecto al fuselaje, la forma de las alas, etcétera, y han minimizado tremendamente los accidentes aéreos, no debe el ser humano resistirse al avance, aunque en este caso sea dificultoso o no resulte en absoluto lucrativo. Se debe de priorizar en todos los casos, especialmente los responsables competentes, aquello que resulta más efectivo, evitando así al máximo lesiones y fallecimientos respecto a diferentes situaciones. Minas antipersonales, está el informe, la página web, en Colombia, de quien aplicó el método Arcón, 0 error. Respecto a detección de COVID, el propio presidente, Nayib Bukele, de El Salvador, transmitió 100% de efectividad. Los doctores asignados comprobaron día a día, en cientos de operaciones realizadas, el error era 0. Hay algo que se denomina, pero es fácil explicarlo, el umbral mínimo de percepción olfativa. El umbral mínimo de percepción olfativa es esa mínima energía de olor que ha de emitir un cuerpo para que el ejemplar canino lo identifique, lo perciba. ¿Qué sucede? El mismo perro, si está formado con el sistema tradicional, necesita mucha más cantidad de olor que si está formado con el método Arcón, que va a necesitar mucho menos. Eso, señores, obviamente, determina la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos. Así nos damos cuenta de la importancia y cuál es la razón de que prestigiosas universidades pues lo ha reconocido como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad. Recibió reconocimiento de organismos de la UNESCO,
Bueno, el único en cuanto al organismo respecto a la minimización de desastres, la ICDR de la ONU, etcétera. Porque precisamente se trata de un avance, algo que ha dado respuesta a una carencia a nivel internacional que existía y se ofrece de manera totalmente gratuita. La prioridad de todas las personas ha de ser intervenir con la máxima efectividad posible para la preservación y el salvamento de vidas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, al menos en las últimas semanas y más en la provincia de Cotopaxi, si ustedes recuerdan, pues se han sentido un sinnúmero de sismos. También vivimos junto a un volcán activo, donde pues hay esa permanente alerta ante estos eventos naturales que pueden registrarse, al menos también en Latacunga vemos infraestructura que en ocasiones no tiene o no es antisísmica. Vamos a ver el día de hoy, específicamente con nuestro compañero Nelson, que nos puede ayudar, uno de los procedimientos que han desarrollado, una simulación. Cuéntenos, vemos en estos momentos ahí la imagen. ¿De qué se trata esta simulación que desarrollaron hoy en Mulaló? Bueno, esto es muy importante, simula lo que ha sido un deslizamiento de roca o una proyección de roca, como puede ser una erupción volcánica que puede sepultar una vivienda y durante X tiempo la persona puede estar con vida en su interior. Pero además, algo muy importante, estas simulaciones, para que tengan un valor a la hora de que el responsable de emergencia quiera verificar cuál es el medio más efectivo, el medio real que vaya a dar efecto el salvamento de vidas, se ha sepultado concretamente a una periodista del medio de comunicación que allí se encontraba de Ecuavisa. Pero vamos más aún, ha de determinar una persona ajena a los equipos que van a intervenir el punto de sepultamiento. Este equipo de prensa, este equipo de medio de comunicación, periodistas, eligieron el punto exacto donde querían que se sepultara esa periodista. Sí, y los ejemplares demostraron, ante un supuesto caso real, en un tiempo insuperable, se habla con precisión científica, insuperable, como ocurre en el 100% de los casos, detecta a esta persona y la señaliza. Eso es lo que viene ocurriendo en deslizamiento, en casos reales, en movimientos sísmicos, etcétera. Antes de hablar de lo que hace el camino, por ejemplo, vemos en ese momento nuestra compañera Sandy ingresa a esta infraestructura, ¿no? Es más, porque es un ejercicio. Aquí el objetivo es, primero, que nadie toque ninguna piedra, ¿no? Con la mano sin ningún... podría decir, sin ningún guante, para que no exista alguna molécula de olor, ¿verdad? Sí, explico. Es que con el método Arcón la rigurosidad es total, es máxima. Se puede observar que queda mimetizado de forma exterior, de manera que ni un ser humano pueda prever que ahí se encuentra la persona sepultada. Se inunda de rastro la zona para que no exista un solo rastro director que lleve el ejemplar rastreando. Se puede observar perfectamente que los ejemplares ventean. Vuelvo a repetir, con la emisión de olor mínima que en ese caso se emite, es imposible que un ejemplar formado con el condicionamiento operante, 100% imposible, llegue a detectar. Voy a poner un ejemplo de una experimentación muy significativa. 2005, 4 de diciembre de 2005 en Bogotá. 324 equipos caninos de la mayoría de instituciones de Colombia realizaron en las pistas de Tabio de la Cruz Roja el siguiente experimento. Yo me encontraba impartiendo un seminario, había 2 ejemplares de Arcón, pero había 324 perros de rescate formados con el condicionamiento operante de múltiples instituciones, policiales, militares, de bomberos, Cruz Roja, etc. Había un bidón. El bidón tenía una tapa y se me ocurrió como un elemento perfecto para lo que estoy comentando, hermetizar, para reproducir ese olor, esa emisión de la expiración extremadamente minimizada, ínfima, que procede de las profundidades del hormigón de una estructura colapsada. Fíjate, no
detectó, a pesar de que dirigían, a pesar de que ponían el ejemplar enfrente del punto, ni un solo perro con el consentimiento operante, por desgracia. Vuelvo a repetir, científicamente es imposible, porque el umbral de percepción estaba por debajo de esa emisión mínima que salía de ese tonel que estaba prácticamente hermetizado. Los dos ejemplares del método Arcón no solamente sí detectaron, y a gran distancia, sin dirección ninguna, sino a gran distancia, ante la observación de todo, fue cuando la Policía Nacional de Colombia solicitó método Arcón, que ahí donde impartí el curso, donde con esas técnicas aplicaron también en las minas antipersonales con cero error. Se transmite en la Agencia Nacional de Noticias Policiales. Sí, y regresando específicamente al ejercicio del día de hoy, por ejemplo, ustedes observan que se tapó, ¿no? Se tapó toda esta infraestructura con las piedras y no se dejó ninguna huella. Posterior, lo que hicieron fue ya traer a los canes en la simulación, y ustedes van a poder verlos ya en imágenes, lo que traen al can. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos momentos, por ejemplo, cuando sacan al can de...? Pues lo que van a constatar es que mis palabras son totalmente precisas, es lo que sucede en el 100% de los casos, 100% de los casos, desde que nació el método Arcón. Vamos a cerrar. Observemos un ejemplar cuyo nivel de autonomía psíquica respecto al guía es de 0 a 10, 10. El nivel de motivación, sabemos la posición del rabo, el interés en la búsqueda, es 10. Su concentración consecuente, también de 0 a 10, es 10. Y de no ser así, no detectaría. Por tanto, en un tiempo insuperable, el ejemplar venteando va al punto exactamente donde se sepultó esta periodista y que los mismos periodistas eligieron en alrededor de 7.000 metros cuadrados de roca. Digamos, la envergadura y el tiempo que el perro ha tardado, donde esta chica está totalmente sepultada, la emisión de olor es mínima, extremadamente mínima, pero debido a los niveles de concentración que únicamente es capaz de conferir la adecuada aplicación de las técnicas del método Arcón, hacen posible, tanto en simulaciones como en los casos reales, los vídeos, los documentos audiovisuales, por ejemplo, de Turquía, de diferentes lugares, de la India, en puntos donde se había descartado supervivencia sepultada, y los ejemplares método Arcón rápidamente detectan, debido a esa diferencia del umbral de percepción, así explicado de una forma muy básica, y sí llegan a detectar y por lo tanto se puede llevar a efecto el salvamento de la persona. Como iba a comentar en Tabio, la segunda parte fue ante el asombro de todo, porque los únicos ejemplares que con los mismos niveles máximos de autonomía, motivación y concentración, en áreas como son los espacios confinados, abruptos y con nula visibilidad de las tripas de los edificios, a los cuales accedemos nosotros en las intervenciones también, ellos en el interior, con niveles de autonomía, motivación, concentración y consecuente rendimiento perceptivo, olfativo máximo, 10 llegan a realizar esa búsqueda y a detectar, como ha ocurrido, personas que hoy se encuentran con vida, totalmente sepultadas, tanto en exterior como en espacios con nula visibilidad, por citar un ejemplo, porque hay más tipos de adversidades donde ellos mantienen todos los niveles. Por eso tardé tanto tiempo, porque quería optimizar al máximo. Una vez llegado el 23 de octubre del 94, por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ante detectores geofónicos, ante los instrumentos artificiales y que se ha seguido comprobando y comparando, y ante el condicionamiento operante, sigue siendo sustancial, abismal la diferencia en efectividad. Por eso, los responsables de emergencia, reitero, de los diferentes países y continentes, especialmente los de mayor riesgo, lógicamente, tenían de verificarlo y aplicarlo exclusivamente por un motivo: para el bien y el incremento real de la preservación y salvamento de vidas ante múltiples tipos de siniestros, no solamente movimientos sísmicos. Y esto me llama mucho la atención porque al menos los bomberos aquí, no solo de la Tacunga, sino a nivel de América Latina, se están preparando con este método.
¿Con qué bomberos nomás están instruyendo aquí en La Tacunga? ¿De qué países nomás han llegado? Sí, hablando de países, voy a poner un ejemplo, antes de hablar del curso. Voy a poner un ejemplo, en el 2008, 27 países en el ejercicio de la Fuerza Aliada Humanitaria en El Salvador. Estaba coordinado por Estados Unidos, el Comando Sur, el Ejército Sur. Obviamente quedaron impactados y el propio comandante general Key Hoover del Ejército Sur de Estados Unidos solicitó formación con el método Arcón. Está claro que en este mando militar su prioridad era intervenir con la máxima efectividad posible. En todos estos años, debido a los resultados, ha ido increciendo lo que ha sido la solicitud por parte de las instituciones de aquellos países con mayor riesgo sísmico, no solo sísmico, sino de otro tipo que generen derrumbamiento, porque hemos tenido alumnos de Ucrania, del Sistema Estatal de Emergencia, para intervenir con la máxima efectividad. Ellos eran, durante muchos años, sistema tradicional, pero querían lo más eficaz para localizar tras los bombardeos las personas aún con vida que se encontrasen. O sea que tiene una aplicación, un ámbito bastante alto y realmente se ha incrementado sustancialmente la preservación, la prevención y el salvamento de vidas en diferentes puntos. Este es el 73 curso internacional Método Arcón. Nos estamos centrando en deslizamiento, pero también será en espacios confinados, derrumbamientos y demás. Hay dos niveles y, concretamente, son 4 países, cuerpos de bomberos, policías y militares, de Panamá, de Perú, de Ecuador y de España, los que están participando como alumnos. Hablando de estos participantes, voy a citar, por ejemplo, el caso del pelotón canino de las Fuerzas Especiales de Ecuador. Ellos han constatado la efectividad del método Arcón desde el 2004. Su prioridad, y es algo admirable y de agradecer por toda la ciudadanía sin excepción, es intervenir con la máxima efectividad posible. ¿Dónde han comprobado? Estaba en Chile, se sepultaron 2 mineros bajo toneladas de roca, ejemplar método Arcón. Ellos estaban de alumnos en un curso en Antofagasta y vieron cómo en cuestión de segundos el perro detectaba el punto exacto, por todo lo que estaba comentando antes, esos parámetros optimizados. Recientemente un deslizamiento de tierra en Alausí. ¿Cuáles han sido los ejemplares? Ahí está el informe oficial y múltiples testigos, tanto de servicios de emergencias como de la propia ciudadanía, en Alausí. Fueron detectados los puntos donde se encontraban las personas sepultadas, todo por ejemplares método Arcón del pelotón canino de las Fuerzas Especiales del Ejército de Ecuador. ¿Por qué fueron detectados y no los que había con el condicionamiento operante, independientemente de sus certificaciones y demás? Por lo que comento, porque esto es ciencia. Por eso es el único medio que está avalado científicamente y se requiere que los umbrales mínimos de percepción olfativa, hablamos de personas sepultadas en viviendas bajo, en algunos casos, toneladas de tierra, que se tardó 2 días, pero sabía el punto exacto, exista esos niveles de autonomía psíquica, reitero, motivación, consecuente concentración y rendimiento perceptivo olfativo. Muchas personas dirán, eso es conseguir un perro, adestrarlo y ponerle a buscar algo. ¿Es así? Es que ese es el error. O sea, una gran parte de la sociedad, reitero, ven simplemente perros con arneses. Pueden ver, en un país pueden bajar de aviones para intervenir en ese desastre cientos de perros, cientos. Pero pregunto, ¿qué es preferible? Cientos de perros cuyo nivel de motivación va a ser mínimo, va a ser efímero, constatado ya durante 30 años desde que nació el método Arcón, o un solo ejemplar que realmente tenga un nivel de efectividad que nos dé la máxima garantía posible. Puede constatar y verificar por cualquier institución, en cualquier momento, de que existan o no personas con vida. En cualquier momento, efectivamente, como él comenta, movimiento sísmico, en cualquier instante, ha pasado recientemente en Afganistán, India, cientos de viviendas, de edificaciones, se derrumban. Y en ese caso, señores, está comprobado. Lo único realmente y altamente eficaz en la actualidad y con extremada diferencia, le invito a que se verifique, es el método Arcón. Es el método Arcón. Y repito, si esas personas
aún con vida, no son detectadas, van con certeza a fallecer, personas sepultadas, no audibles ni visibles, van a fallecer por diferentes causas clínicas o destrozadas, lamentablemente, por la ignorada e implacable acción de las máquinas excavadoras. Y, por ejemplo, en estos casos, ¿qué animal de los caninos, qué tipo de canino puede ser viable para el uso del método Arcón? Muchas de las personas tal vez que nos están viendo pues tienen sus canes, pero en ocasiones no se sabe, ¿no? Si tal vez alguna raza en específico o puede ser mestizo, o inclusive qué clase de animales están preparando al menos los bomberos a nivel de Latacunga y a nivel nacional e internacional. Perfecto, no se requiere en absoluto ejemplares específicos para el método Arcón. El perro de trabajo, eso es algo universal, genérico, lógicamente debe ser un ejemplar seguro, activo, simplemente se requiere un ejemplar que es lo que se denomina de trabajo, si no sería imposible. Una persona puede tener la metodología para construir aviones más efectiva de la historia, como pasa en este caso respecto a la búsqueda y detección. Pero si le damos papel de periódico para construir los aviones, le será imposible. Es genérico que hace falta una serie de elementos, de aleaciones. Vamos a necesitar un perro seguro. No vamos con un ejemplar hipersensible, por ejemplo, a hacer absolutamente nada. ¿Qué es un ejemplar hipersensible? Aquel que reacciona de forma desmesurada ante un estímulo de baja adversidad. Aquel que baja rabo y se preocupa de cualquier elemento mínimo. Eso la habituación no lo va a resolver y es genérico. No se requiere en absoluto ejemplar específico para el método Arcón. La fórmula es muy básica. Materia prima, como es lógico, más metodología altamente efectiva. Y tendremos ejemplares con altísima efectividad para detectar. La única metodología que existe es método Arcón. ¿Por qué? Señores, porque semánticamente método es un proceso sistemático que lleva a la consecución del objetivo. Y si realizamos 20 experimentos con minimización dolor, reproduciéndolo respecto a lo que son las operaciones reales y no detectan ejemplares con el condicionamiento operante, pero sí el método Arcón, obviamente es lo que hay que aplicar. Yo he estado delegado nacional de salvamento para perros de búsqueda y detección por la Real Sociedad Canina de España durante 2 años. Han sido cientos los ejemplares, infinidad, que he visto, y desgraciadamente, porque científicamente es imposible, en el momento que minimizaba el olor, sea explosivo, sea persona con vida sepultada, ya no eran detectadas aunque el ejemplar pasara por encima. Sin embargo, un ejemplar método Arcón a una gran cantidad de metros, también para personas extraviadas a kilómetros, va a detectar con una precisión y una rapidez máxima. Esa es la realidad verificable y verificada y constatada oficialmente e informada desde el 23 de octubre de 1994. Hablamos, señores, de 3 décadas. Creo que el responsable ya de emergencia es el momento de que verifiquen en favor exclusivamente de la seguridad pública de la ciudadanía de sus respectivos países. Y explíquenos, por ejemplo, en el ejercicio que hicieron hoy, veíamos que una vez que el CAN detecta dónde está o esta percepción, ¿qué pasa de ahí? Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que es una lucha contra el reloj para el salvamento de la persona. Por ejemplo, es importante la rapidez. Entonces, en el momento que está detectado, ya eso es genérico, pues va el equipo de ese escombro, pues estará lógicamente el de asistencia sanitaria, eso es genérico y es lógico. Pero podemos tener un ejército de equipos de desescombro, podemos tener cientos de personas de equipo de desescombro. Y si no existe en el primer eslabón un medio de detección eficaz, nos va a servir para muy poco o nada. Eso constatado. Voy a poner un ejemplo y ese informe está alojado, como otros muchos, en, repito, métodoarcón.org. Turquía, 1999. Cónsul General de España en Turquía informa oficialmente que el gobierno de Turquía solicita a la unidad de Huelva que termine de batir toda la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban constatando que lo único que estaban detectando personas con vida y en edificios donde se había descartado por el condicionamiento operante
existencia de supervivientes sepultados, el ejemplar método Arcón, debido a lo que comentaba del umbral mínimo de percepción olfativa, optimizado, sí detectaban. Hay funcionarios del gobierno turco que obviamente estaban informando y eran testigos. Entonces llegó una persona a la unidad de Huelva, donde yo intervenía en ese caso como jefe de la misma, y solicitó que batiéramos todos los derrumbamientos de la ciudad exclusivamente. Había más de 1 millar de rescatadores de un gran número de países, pero formados por el condicionamiento operante. Y vemos, por ejemplo, ahí lo que están sacándole después de que fuera encontrada, ¿no? Después de todo esto, ahí se muestra la efectividad del método Arcón. Finalmente, ¿cuánto tiempo le toma a un can poder estar primero adiestrado y entender y reconocer estas partículas que emite el ser humano para que pueda ser encontrado? Bueno, sí, en 2 meses, porque ahí en realidad lo importante es la extracción se hubiera realizado de otra forma, pero ahí lo importante es que podemos constatar que responde a esa carencia. Vuelvo a repetir, una persona totalmente extraña, en este caso del equipo de periodistas, hablamos de 7.000 metros cuadrados, que se ha sepultado en el punto donde han elegido los periodistas y los perros con una autonomía psíquica 10, motivación 10, concentración 10, no 7 ni 6, 10 máxima. Llega a detectar esa persona con vía sepultada en segundos. Eso es 100% imposible con la aplicación del condicionamiento operante. El condicionamiento operante simplemente es que se nutre su motivación de la expectativa de que va a tener un reforzador, un rodillo o una pelotita. Y eso es válido en ciertas cuestiones, cuando hay una determinada emisión de olor más o menos importante, pero desgraciadamente en los siniestros, en ese caso, por ejemplo, el olor está extremadamente minimizado. ¿Cuánto tiempo dura la formación del ejemplar, como me comentaba? 2 meses. En 8 semanas tenemos un ejemplar que tanto en búsqueda anterior, en miles de metros cuadrados, sea de tierra, de escombro, en cualquier demolición de la tacunga de miles de metros cuadrados de un hospital, por ejemplo, va a detectar en cuestión de segundos. Eso durante 2 meses en búsquedas exteriores, y eso ocurre tras estos 2 procesos de nivel 1 y 2. 8 semanas, 2 meses, van a intervenir en total oscuridad, sin visibilidad, con niveles, reitero, comprobados, máximos de autonomía, motivación, concentración, rendimiento perceptivo olfativo, no solo en práctica nocturna, sino también nos vemos a veces obligados a intervenir en las tripas de los edificios. Son los únicos que intervienen en las tripas de los edificios precisamente por estos parámetros optimizados y lo que le permite, aunque no tengan visibilidad y ese nivel de motivación, desplazarse, pero, reitero, no se trata de perros andando o desplazados con bajos o nulos niveles de motivación. Tienen que ser máximos para que puedan detectar, porque es directamente proporcional su nivel de concentración y rendimiento perceptivo olfativo al de motivación. El ejemplar método Arcón se centra exclusivamente, transcurrido cierto tiempo de estos 2 meses, en la motivación intrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? El propio desarrollo de la búsqueda. ¿Y por qué? Digo que está optimizada, por ejemplo, la motivación, donde no necesitan ya ningún tipo de reforzamiento, está optimizada porque el único límite que tienen, que eso es lo único que lo va a solventar, va a ser el reposo, el descanso, es el agotamiento físico y psíquico, como ser vivo que es. Pero nos referimos que están infinidad de búsquedas, 1 día, 2, sin reforzamiento, sin bajada de la motivación, incluso en ese agotamiento el ejemplar sigue queriendo ventear y ahí es cuando lo retiramos. Pero todavía esa motivación está por encima del estado de agotamiento, de fatiga psíquica o física. Es un dato también muy importante a tener en cuenta. Por eso tardé tantísimo tiempo en la investigación, en la innovación, teniendo en cuenta además que me encontraba con una multitud de variables incontrolables. Tenía que estar en zonas de escombro, donde había elementos de basura, no podían controlar infinidad de factores y eso dificultó, ralentizó, dilató, lógicamente, ese proceso de investigación e innovación y de invención, pero no quería sacarlo a la luz hasta que no se hubieran optimizado, si es que lo conseguía, y así fue, hubiera ultimado lo que eran los niveles máximos de efectividad.
También se preguntarán por qué el nombre de Arcón. Arcón porque preferí, en vez de denominarlo parejo con mi nombre, preferí totalmente con el ejemplar canino que ultimé las técnicas. Interesante. Y me alegra que al menos desde la provincia de Cotopaxi y más en la Tacunga pues se esté formando a bomberos con estos canes para que puedan estar listos ante cualquier adversidad y pues puedan encontrar a personas que Dios no quiera terminen sepultadas. Muchísimas gracias, estimado Jaime, por esta inducción también de conocimientos que nos permiten también entender, claro, en términos técnicos, cómo se armó este método que a propósito ya estamos utilizando aquí en el Ecuador. Un gusto y una buena noche. Quería simplemente, para ultimar, ya que estoy en Ecuador, destacar dos personas que, entre otras, como es el coronel Ángel Baño, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga, como el teniente coronel Víctor Terán, actual director de la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército de Ecuador, cuya prioridad para bien de la ciudadanía es que se intervenga con la máxima efectividad posible. Por lo tanto, ello, tras la verificación, siniestros reales en simulaciones, hacen posible que la ciudadanía de Ecuador tenga lo más eficaz y además, vuelvo a reiterar, de forma totalmente humanitaria, porque la compensación infinita que abordé las investigaciones era lo que vino ocurriendo, la preservación y el salvamento de vida creciente en diferentes países del mundo. No quería terminar esta entrevista sin citarlo. Si muchas personas, si abundaran como ellos, con esa calidad humana y profesional, este mundo sería mucho más seguro y mejor sin duda. Me parece muy interesante que también se busque establecer una escuela de este método acá en la Tacunga. Un gusto y una buena noche, estimado Jaime. Estaremos el día de mañana con más información a través de BTV Radio 93.7 FM Cotopaxi al aire. Muchas gracias. Y además de eso estaremos analizando, nuevamente fue vandalizada la unidad educativa César Viera. Para conocer más detalles referente a este tema tenemos información que nos ha proporcionado la Policía Nacional, pero eso será a partir de las 6 de la mañana. Un gusto y una buena noche a todos.